Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Vamos a leer un solo versículo de la palabra de Dios y en ese versículo vamos a pensar para meditar el día de hoy. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 14. San Mateo 14. Vamos a esperar que todos se encuentren San Mateo 14 y el versículo 23. San Mateo 14 y nos dirigimos al versículo 23. Amén, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en San Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Oramos. Amado Padre y Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre, por este otro tiempo que tenemos, no solamente de orar juntos, pero de adorar juntos, de aprender juntos. Señor, bendice nuestra comunión que como iglesia tenemos hoy, no solamente para vernos unos a otros, pero para llegar juntos delante de ti el día de hoy. Padre, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, como siempre lo haces. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos ahí un ejemplo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, tenemos que aprender a orar solos. Una de las evidencias del crecimiento del cristiano es que aprende a luchar, hermanos. Cuando no somos adultos espiritualmente hablando, somos bebés, entonces otros luchan por nosotros. Ore por mí porque yo no puedo, no soy chiquito. Vamos a orar por todos las demás personas. Ahora, no quiere decir que no oramos unos por otros, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces, hermanos, nosotros no asumimos nuestra responsabilidad de defendernos a nosotros mismos, de buscar, hermanos, a Dios en oración. Miren, hermanos, uno tiene que aprender a pelear espiritualmente hablando. La Biblia dice que tenemos una batalla y la batalla no es contra carne ni sangre. El enemigo suyo, escúcheme, porque muchas veces nos equivocamos y nos confundimos. El enemigo suyo no es la hermana, no. Amamos la hermana, si por ella murió Cristo. No es el hermano, amamos el hermano. La sangre de Cristo se derramó por el hermano. No es la esposa. Dios nos guarde si nos casamos con esa señora y es la mamá de los niños y abuela de los nietos. No es el esposo, hermana. Es el padre de sus hijos y es su esposo. No es el vecino. El enemigo nuestro, hermanos, no es de carne ni sangre, dice la palabra de Dios. Nuestra lucha es contra huestes de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha, hermanos, continua, una lucha fuerte. Enemigos fuertes tiene el creyente. Una vez me preguntaron a mí, ¿usted como es evangélico, es cristiano? Pastor, ¿usted no tiene enemigos? Yo dije, sí tengo. Tengo enemigos. Crueles enemigos, enemigos que son asesinos. Y me dice, ¿cómo así? La Biblia dice que Satanás, hermanos, es homicida. La palabra de Dios nos enseña que tenemos una lucha contra huestes de maldad, donde Satanás es el capitán, pero hay un montón de subalternos de él que se ocupan de muchas actividades para entorpecer nuestro caminar en Cristo.
para quitarnos paz, para quitarnos gozo, para robarnos, hermanos, todo lo que Él pueda, robarnos el tiempo, en fin, robarnos las oportunidades. Tenemos una lucha entonces. Cuando somos niños no aprendemos a luchar, estamos pequeños. Cuando recién aceptamos a Cristo no podemos luchar, otros luchan por nosotros. Nosotros luchamos por los bebés de la iglesia, amén. Debemos luchar por los bebés. ¿Cuáles bebés? Los que recién aceptaron a Cristo, los que no han crecido todavía. Hay que luchar por ellos. Pero una vez que ya somos adultos, que ya maduramos, está bien si oran por unos por otros, debemos hacerlo como dice la Biblia. Ora por mi salud, hermano. La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios los va a oír a ellos. Pero, hermanos, eso no quita la responsabilidad que tenemos cada uno de defendernos, de aprender a usar el escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo, de aprender a pelear en la oración. Están pasando mal las cosas y me está yendo mal, está feo en la iglesia, hay problemas de aquí, problemas allá, ¿qué voy a hacer? Pues voy a madrugar más y voy a buscar la presencia de Dios. Voy a ir a Dios en oración. Voy a hablar con Él. O que simplemente voy a meter la espalda y que me castiguen. No, voy a pelear. El creyente tiene que aprender a ser soldado. En la carne nosotros somos pacíficos, ¿no es cierto? La Biblia nos dice que si nos dan acá, pongamos el otro lado. No vamos a devolver mal por mal en la carne. No, nuestra lucha no es con la carne. Nuestra lucha es, hermano, en las esferas espirituales. Y en esa lucha no vamos a bajar las manos. Vamos a subir las manos y vamos a pelear. Ahora, pero las luchas espirituales se pelean con armas espirituales. Y la oración es una de ellas. Otra de las armas que usamos es, hermanos, como ustedes lo han leído muchas veces, resistir al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Resistir al diablo es decir no. Aprende a decir no. Decimos sí a Dios, pero decimos no al enemigo. Ahora, tenemos ejemplo en la Biblia que debemos de aprender a usar la oración, a orar. Ahora, hermanos, muchos creyentes están acostumbrados siempre a que otro ore por ellos. Hermano, ore por mí, y ellos no oran. Yo dije a una persona, siempre estaba diciendo, ore por mí, está bien, voy a orar. Pero luego yo dije, pero mira, hermano, quiero decirte, ¿a qué hora estás orando tú? Es que no me queda tiempo, pero bien querés que yo sí tenga tiempo. Ya no voy a orar por ti si tú no oras. Yo voy a orar, pero ore usted también. Levántese y ore. Ore a Dios. Deje un momento en el día y ore a Dios. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Dice la palabra de Dios que Él se subió a un monte a orar, escuchen, aparte, porque hay oraciones que las hacemos en conjunto. Está bien esta oración que hacemos aquí, llegamos juntos delante del Señor y eso es agradable, es bonito, nos fortalece, pero no debemos depender solo de este día de oración, debemos aprender a orar solos. El Señor oraba indudablemente con los apóstoles, pero también Él buscaba cómo estar a solas. Hermano, yo les voy a decir una cosa. Yo hago oraciones en veces en público. Y yo puedo orar en público y puedo orar con mi familia y puedo orar con mi esposa. Pero nunca es igual a una oración donde solo estoy yo y mi Padre y yo nada más. Porque yo le digo a Dios cosas y abro mi corazón de una manera como que no lo haría delante de otras personas.
y le muestro todo mi ser como es y le digo al Señor, a solas. Necesitamos tener esta disciplina de orar a solas. Usted dice, pastor, pero en familia, amén, ore en familia, ore con los hijos, pero eso no quita que usted tiene que orar a solas. Porque Dios no es Dios del montón, Dios es Dios personal. Él es mi Padre y yo voy a orar a Él a solas. El Señor nos da muchos ejemplos. Allí en San Mateo 26, vaya conmigo, San Mateo 26 y verso 36. San Mateo 26 y verso 36. Ahí tenemos la palabra de Dios, otro de los ejemplos. Nuestro Señor Jesús orando a solas. Amén, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Vean. ¿Y por qué no les dijo simplemente oremos juntos? Sí oraban juntos algunas veces, pero en esta ocasión, miren, es algo entre mi padre y yo nada más. Quédense aquí, yo voy, oro a Él. Hay cosas que solo son entre mi padre y yo. Amén, hermanos. Debemos aprender eso. Dios es su Padre y usted tiene que ir a solas muchas veces a Él. Ahora, tampoco vamos a ir a solas con Dios para acusar al hermano o a la hermana. Escúchenme, ningún creyente tiene que acusar a nadie, porque ese trabajo de ser acusador ya está ocupado. El acusador ya sabemos quién es. Nosotros no vamos a acusar ni a la esposa, ni el esposo a la esposa, ni viceversa, ni acusar al hermano de la iglesia. No acusamos a nadie, pero debemos pedir, interceder por cada uno. Luego tenemos otro pasaje en San Mateo 26, 39. Vaya conmigo ahí también en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos donde encontramos al Señor orando solo. San Mateo 26, 39, ¿lo tienen? Dice la palabra, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Con quiénes está ahí? Solo él y su Padre, nada más. Ahora, Marcos 1:35, vaya también a este otro versículo. Y allí encontramos a Dios otra vez, hermanos, no solo de mañana, no solo orando a solas, sino que buscando una hora cuando todos están durmiendo. Una hora propicia. Una hora, hermanos, de quietud. Él se deja de dormir. Se levanta y deja de dormir porque hay que orar. Dice, levantándose muy de mañana. Y usted dice, ¿qué tan de mañana, pastor? No sé, pero muy de mañana porque dice, sigue diciendo, siendo aún muy oscuro. No sé qué hora de la mañana, pero muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y ahí qué hacía? Oraba, ahí oraba. Hermanos, si tenemos una disciplina de orar a solas, nos va a costar al principio. Al principio usted se levanta para orar o va a querer orar un rato al mediodía o un rato en la noche y va a empezar a orar y va a terminar dormido. O si no, se va a dormir y no se va a levantar. Pero si usted persiste y persiste. Cuando yo era muchacho tenía muchos problemas. Bueno, no es que no tenga ahora, pero problemas de muchacho. Ustedes saben, cuando se es muchacho, los problemas de muchacho son otros. Así es que yo quería orar y quería tener una disciplina de oración. Así es que dije, voy a levantarme todos los días a las 5 de la mañana para orar.
Y así oro media hora, luego me baño y a las 6 me voy. A las 5 me voy a levantar a orar. Pues la primera vez me levanté a orar y ya estoy de rodillas para orar. Y después de 1 minuto de orar, dije, Señor, no tengo nada que decirte. Me da vergüenza, pero no hay que decirte. Porque así es cuando uno empieza a orar. No hay que decirle al Señor en 1 minuto y ya se me acabó todo lo que tenía que decirle. Pero Él es su Padre. Lo que pasa es que a medida que usted va teniendo relación con Dios, usted va a encontrar cosas que decirle a Dios. Y, bueno, luego, después de 1 semana de estarme levantando, hermanos, en veces me dormía, en veces me despertaba a las 5. Hermanos, si no tenía una alarma, pero me levantaba a las 5. Llegó un momento después de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hermano, que exactamente a las 5, por muy profundo que estaba dormido, algo me despertaba. Y yo quiero pensar en mi corazón que me despertaba Dios. Quiero pensarlo en mi corazón así. Porque estaba dormido y algo me despertaba cabal a las 5. Y ya me levantaba y oraba. Luego me bañaba y ya podía salir a trabajar. Hermanos, no tiene que hacerlo como yo lo hacía. No tiene que levantarse a las 5. No tiene que orar media hora. Pero lo que sí debe de hacer, porque es un mandato del Señor, es que debe de orar y debe de orar a solas. El Señor nos lo mandó. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a ver a dónde está el mandato de orar a solas. Mateo 6:6. Cuando lo tenga, dice amén. Mateo 6:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Lo tienen? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, un lugar privado, un lugar aparte, y cerrada la puerta, privacidad, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la Biblia. Ore a solas. Busque orar a solas. Si lo va a hacer de mañana y hace frío, pues abríguese. Y ore. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos teniendo un montón de problemas, pero no oramos. Y la palabra de Dios dice, no tenés porque no pedís. Y si por alguna razón pedís, pero pedís mal. Debemos de pedir. El Señor dice que el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Algunos hogares están teniendo conflictos. Hay, hermanos, problemas en la familia. Hay problemas entre esposos, pero no oramos. No oramos. Hermanos, debemos de orar. Aprendemos en la Biblia, el ejemplo primero que vimos es el de Cristo, pero tenemos el ejemplo de todos los siervos de Dios en la Biblia. Encontramos que oraban estando a solas. Por ejemplo, Jacob oró en privado. Cuando venía su hermano para recibirlo, y él está viniendo de la casa de Labán y se va a encontrar con su hermano. Entonces él oró en privado. Se apartó para orar. Tenemos también el caso de Ana. Ana quiere un bebé y Dios no le ha dado un bebé, es estéril, ya tiene algún tiempo casada, pero no hay bebés. Hay un problema ahí. Hay un problema que si se quiere es hasta imposible arreglarlo humanamente, porque no se podía, no había forma. Pero ella va a Dios y ora como en privado. Dice la Biblia que Elí la miraba desde lejos, pero la mujer solo movía los labios. Era en privado, era entre su padre y ella nada más. Y Dios le oyó. Tenemos también, hermanos, el caso de David.
David, hermanos, oró en privado. Oró en privado David muchas veces. En su humillación, cuando fue humillado, oró en privado. Esdras, encontramos que oró en privado. Nehemías oró en privado. Jeremías, yo no les estoy mostrando los pasajes que tengo aquí por el tiempo, pero Nehemías oró en privado. Daniel, ¿oraba Daniel en privado o no oraba en privado? Daniel oraba en privado y Daniel hacía con la ventana abierta. ¿Por qué razón? Porque los judíos, aun cuando Jerusalén estaba destruida, ellos oraban viendo hacia donde estaba el templo allá, pero ya todo destruido, pero ellos oraban con la ventana abierta y hacia allá donde había estado el templo, y ahora solo había ruinas. Daniel, hermanos, oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Y oraba en privado. Ahora, y hubo una vez que oraron juntos, ¿verdad? Llamaron a otros para orar. Está bien cuando oramos en grupo, pero debemos de orar en privado. Jonás tuvo que orar en privado. Y más privado que la cámara de donde oró Jonás no hay. ¿Desde dónde oró Jonás? Desde el vientre del pez, ¿verdad? Ahí sí estaba, pero en privado. Y él oró, dice la Biblia. Y Dios oyó la oración de este hombre. Pablo oró en privado. Oró en privado cuando fue humillado. Cuando era Saulo de Tarso y fue humillado y quedó ciego. ¿Y qué hacía Saulo? Porque en ese momento que estaba ciego, ¿qué hacía? Oraba. ¿Y quién miraba la oración y oía? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a la Biblia. En Hechos, capítulo 9 y versículo 11. Hechos 9:11. Estamos bien con el tiempo, hermanos. Yo tengo aquí revisando seguido para no pasar. Vamos bien. Hechos 9:11. Amén, ¿lo tienen? Dice la Biblia, y el Señor le dijo, ¿a quién le dijo? ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Cómo se llamaba el hombre a quien el Señor mandó para que orara por Saulo? Ananías, ¿verdad? Ustedes leen la Biblia, ustedes saben. Ananías. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí, ¿qué hacía él? Él ora. Dios sabía que este hombre oraba. Señor, ¿qué hago hoy? Estoy aquí, estoy ciego, pero voy a estar ciego toda la vida. ¿Qué va a ser de mí? Señor, ¿qué hago hoy? Ayúdame. Bueno, no sé qué oraba. Yo posiblemente pienso que oraba así. A lo mejor yo estoy equivocado, pero él oraba. Y oraba a solas. Y la Biblia dice que Dios oyó la oración de este hombre. Y Dios envió ¿qué? Envió, hermanos, ¿qué envió Dios? Solución a la oración de este hombre, contestación, ¿verdad? Cornelio es otro hombre que aunque no era del pueblo de Israel, oraba en privado. Cornelio, él oraba y oraba, pero Dios escuchó. Hechos 10, 2 y 30, vaya conmigo. Hechos 10, verso 2 y verso 30. Allí lo encontramos que él oraba. Amén, ¿lo tienen? Versículo 2 de capítulo 10. Dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, escuche, siempre. Este hombre oraba siempre. ¿Y era del pueblo de Israel? No, era Cornelio, centurión.
Verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y ustedes conocen toda la historia. Como este ángel le dice: manda a traer a fulano de tal y él te va a decir lo que vas a hacer, porque los ángeles no predican el evangelio. Un hombre va a venir y ese te va a decir. El ángel podía predicarle, pero Dios ha dado ese privilegio a hombres y a mujeres también, porque hay mujeres enseñadoras de la palabra de Dios. Toda maestra de escuela dominical es una enseñadora del evangelio a los niños. Amén. La única diferencia es que no son pastoras, pero son enseñadoras de la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que Él envió y vino la ayuda. Por medio de la oración que este hombre hacía, Dios escuchaba la oración y Dios envió la solución. ¿Qué envió? Salvación para este hombre. Yo no sé lo que él oraba, porque él hacía limosnas. Él buscaba a Dios a su manera. Él no era un cristiano. Él está buscando a Dios a su manera. Hacía limosnas y vivía rectamente, trataba de hacer bien las cosas, pero Dios, hermanos, le envió solución. Este hombre fue salvo y fue salvo toda su casa. Ahora, David oraba también. ¿Cuántas veces oraba David? Ya dijimos que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Será que David oraba también 3 veces al día? ¿Qué piensan? Pero ¿a dónde está bíblicamente? Porque tienen que mostrármelo. ¿A dónde está en la Biblia que David oraba 3 veces al día? Yo se lo muestro. Vaya conmigo a la palabra de Dios allí en Salmos 55, verso 16 al 18. Salmos 55, 16 al 18. Y ahí tenemos claro que él oraba 3 veces al día. Bueno, casi todos oramos 3 veces al día, pero para dar gracias, ¿verdad? Señor, gracias por este desayuno. Y después gracias por el almuerzo y gracias por la cena. Pero además de orar por la comida, hay que orar por otras cosas. Dice la palabra de Dios: en cuanto a mí, dice David, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y aquí viene lo que les decía: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Pero qué? Tarde, mañana y mediodía. Ahora, ¿por qué tarde, mañana y mediodía? Por cómo los judíos miden el tiempo. Para ellos, hermanos, empieza el día con el atardecer. Amén. Él empieza el día orando, porque el día comienza con el atardecer. Por ejemplo, hoy estamos ya en el jueves, según los judíos. Ya estamos empezando ya. Bueno, el día empezó cuando oscureció, atardeció, se ocultó el sol. Así es para los judíos. Entonces, tarde y luego mañana y mediodía también, ¿verdad? Ya cuando termina el día. Al mediodía, ya después, ya terminando el día, él va a orar también. Ahora, nada, hermanos, debería de impedirnos orar a solas. Nada. Deberíamos de luchar por tener ese espacio de orar a solas. Podrán quitarme todo. Podrán quitarme, hermanos, hasta la libertad han quitado a creyentes en el pasado. Podrán quitarme mis pertenencias, podrán quitarme lo que quieran, podrán quitarme. Hasta la salud podré perder, pero no pueden quitarme el que yo pueda orar a Dios. Amén. Porque puede orar a Dios estando enfermo o no.
No solo puede, debe hacerlo. Debemos orar, hermanos. Nada debe de impedirlo. Una vez quisieron impedirle a Daniel, ¿recuerdan eso? Había hasta un edicto que era prohibido. No se puede, todo un imperio contra el creyente que quiere orar a solas. Todo el imperio. Y no se puede orar, es imposible. Y como el rey no quiere, así es que no vamos a orar. Dice la palabra de Dios que este hombre oró al Señor como lo solía hacer antes. Y no le importó el decreto del rey. ¿Por qué? Él no se sujetaba a las autoridades establecidas. Sí, debemos sujetarnos a las autoridades establecidas, siempre y cuando no traspasen la autoridad más arriba de ellos. Amén. Porque una señora vino y me dijo una vez: pastor, ¿verdad que yo debo de estar sujeta a mi marido? Sí. Dios le ha dado autoridad a él sobre usted. Dios ha dado esa autoridad, pero esa autoridad termina donde empieza la de Dios. No es que él va a hacer lo que quiere. Usted debe sujetar a su marido siempre y cuando él esté dentro de los parámetros. Porque el hombre quería que ella tomara licor en Navidad. El hombre decía: ¿qué no te ha dicho el pastor que la mujer debe sujetarse? Vení a tomar conmigo. Yo dije: no puede hacer eso, porque hay una autoridad más arriba de la autoridad de su marido, que es la autoridad de Dios. Amén. Debemos sujetarnos al pastor, a los pastores, como dice la Biblia, obedecer, sí, siempre y cuando no traspasen. Amén, hermanos. Por eso cada uno tiene una Biblia, como quien dice la constitución la carta magna, ¿no? El pastor dice que hagamos tal cosa. No, vamos a ver si así es como dice. No me importa si el pastor dice, quiero ver si Dios dice. Y si Dios dice, amén. Pero si Dios no dice, entonces no, ¿verdad? Hermanos, Dios nos manda a orar. Pero no vamos a orar solo porque Dios nos lo manda. Vamos a orar, hermanos, también porque nosotros necesitamos orar. Vamos a orar no solo porque necesitamos, sino que, hermanos, porque los que nos rodean necesitan de la oración. Vamos a orar, hermanos, porque nosotros queremos hacerlo. ¿Recuerdan el canto de David, hermanos? De mañana te buscaré. ¿Cómo dice el canto? Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Este mundo es un desierto, hermanos. Yo le decía a mi esposa que hay veces, yo solo le pido a Dios: permítame terminar el día. Señor, quiero terminar el día en victoria, ayúdame, quiero terminar este día. Porque, hermanos, este mundo es un desierto, este mundo nos seca, este mundo no tiene, hermanos, nada bueno para el creyente. Este mundo es como un valle, hermanos, de sombra de muerte. Gracias a Dios no tenemos que quedarnos siempre aquí, solamente cruzarlo. Estamos cruzando, somos peregrinos. Entonces yo necesito un oasis. Y la oración es un oasis. Cuando yo voy y oro a Dios. Fíjense que los judíos se ponen, nosotros no nos ponemos, pero ellos se ponen un tapado acá, los judíos, los hombres, y se ponen un tapado y cierran así para orar. Porque ahí están como en privado, según ellos. Nosotros no somos judíos, pero debemos orar a solas. Ya se nos fue el tiempo, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Si usted está teniendo problemas para orar a solas, pídale al Señor, hermanos, fortaleza. Póngase de acuerdo con la familia. Dígale a la esposa: mira, regálame 10 minutos
para que yo pueda estar a solas con Dios. Y sálgase a algún lado, vaya a un lado. O dígale, esposa, regálame 10 minutos al esposo. Hijos, regálenme 10 minutos. Y busquen a solas. Y yo les aseguro, hermanos, que la fortaleza que van a recibir ahí va a ser grande. Vamos a dejar hasta aquí la enseñanza. Oramos. Padre, gracias. Habla a nuestra mente y corazón, Señor. No solamente a través de tu palabra, pero a través de tu Santo Espíritu enseñándonos. Bendice la vida de cada uno y así como nos oyes en privado, escucha nuestra oración que hoy vamos a poner delante de ti. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fuente de vida que no acabará, tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno.